Enfoque de la macroeconomía. Rama de la economía que estudia el comportamiento agregado. Significa que la macroeconomía no analiza el comportamiento de una sola persona, empresa o mercado de forma aislada, sino que estudia el conjunto de todas las actividades económicas sumadas. En macroeconomía verías el salario promedio de todos los trabajadores o el nivel general de precios en la economía, inflación. Analiza variables como el PIB, la inflación, el desempleo, balanza de pagos, tasas de interés, busca explicar fenómenos económicos globales y nacionales. Principales enfoques: keynesiano, clásico, monetarista, nuevos clásicos, nuevos keynesianos. Enfoque keynesiano. Sostiene que el nivel de producción y el empleo depende de la demanda agregada, consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Defiende la intervención activa del Estado mediante gasto público, reducción de impuestos o políticas monetarias expansivas para estimular la economía. Enfoque clásico. Cree que los mercados son autoajustables y tienden al pleno empleo a largo plazo gracias a la flexibilidad de precios y salarios. El papel del Estado debe ser limitado, centrado en garantizar propiedad privada y competencia. El desempleo es visto como temporal y voluntario. Enfoque monetarista. Afirma que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Propone controlar el crecimiento de la oferta monetaria para mantener la estabilidad de precios. Considera que las políticas fiscales tienen efectos limitados y temporales sobre la producción. Nuevos clásicos. Incorporan la teoría de expectativas racionales, donde los agentes anticipan las políticas del gobierno y ajustan su comportamiento. Concluyen que las políticas económicas predecibles no tienen efectos reales sobre producción y empleo, solo sobre precios. Nuevos keynesianos. Reconocen el valor de las expectativas racionales, pero destacan la existencia de rigidez o fricciones en precios y salarios que impiden el ajuste instantáneo del mercado. Justifican el uso de políticas fiscales y monetarias activas para corregir desequilibrios. ¿Qué es el PIB? El PIB mide en dinero todo lo que un país produce en bienes y servicios en un año. Es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado, normalmente un año o un trimestre. Si el PIB sube, la economía crece. Relevancia actual de la macroeconomía. Comprender las crisis económicas, la inflación y el crecimiento. Analiza las causas y consecuencias de fenómenos como recesiones, periodo en el que la economía de un país decrece o se contrae de forma significativa durante un tiempo prolongado, afectando a varios sectores productivos, inflación alta o periodos de expansión económica. La economía crece de forma sostenida, aumentando la producción, el empleo y el ingreso de las personas. Permite anticipar cambios en el ciclo económico y entender cómo afectan a distintos sectores. Ejemplo, evaluar cómo la inflación en Colombia en 2022 y 2023 afectó el poder adquisitivo y las decisiones de consumo de los hogares. 2. Base para la toma de decisiones en inversión, política, fiscal y monetaria. Inversionistas ajustan portafolios y proyectos según las expectativas de crecimiento, inflación y tasas de interés. Gobierno
Define la política fiscal, gasto público e impuestos y la política monetaria, control de la oferta de dinero, para estabilizar la economía. Bancos centrales ajustan tasas de interés para controlar la inflación o estimular la actividad económica. Ejemplo, el Banco de la República subiendo tasas en 2023 para contener la inflación afectando créditos y consumo. 3. Herramienta para diseñar estrategias empresariales y sostenibilidad. Empresas ajustan precios, salarios, niveles de producción e inversión según las condiciones macroeconómicas. Proyectos sostenibles integran análisis macroeconómico para alinear objetivos económicos, sociales y ambientales. Ejemplo, una empresa exportadora que ajusta su estrategia por la devaluación del peso colombiano aprovechando oportunidades en mercados internacionales. El PIB, el Producto Interno Bruto, mide en dinero todo lo que un país produce en bienes y servicios en un año, como si sumáramos el valor de todo lo que se fabrica, se vende y se presta como servicio dentro del país. Ejemplo, Colombia, inflación y crecimiento. Inflación y crecimiento. 2020, la pandemia de COVID-19 provocó una contracción del PIB del menos 7%, la peor en la historia reciente. La inflación fue baja debido a la caída del consumo y la demanda. 2021, recuperación económica con un crecimiento récord de más del 10,7% por reapertura y estímulos fiscales. Inflación subió a 5,6% por aumento de demanda y problemas en cadenas de suministro globales. 2022, crecimiento del PIB en 7,3%, pero la inflación alcanzó niveles no vistos en 2 décadas, 13,1%, debido al encarecimiento de alimentos y energía. 2023, el PIB creció solo alrededor del 1% y la inflación empezó a bajar lentamente gracias a políticas monetarias restrictivas. Segundo, papel del Banco de la República en control de precios. Meta de inflación, mantener alrededor del 3% anual. Política monetaria, entre 2022 y 2023 subió la tasa de interés de referencia desde el 1,75% hasta el 13,25% para frenar el consumo y la demanda de crédito. Efectos, reducción gradual de la inflación, encarecimiento del crédito para empresas y hogares, menor ritmo de inversión privada y consumo. Tercero, impacto de políticas fiscales en empleo e inversión. 2020, paquetes de estímulo fiscal para apoyar empresas y hogares, subsidios a la nómina, transferencias monetarias. 2021-2022, programas de inversión en infraestructura y subsidios a vivienda impulsaron la creación de empleo. 2023-2024, ajustes fiscales para reducir déficit y endeudamiento. Menor gasto público afectó la velocidad de recuperación del empleo y la inversión. Efecto general, la política fiscal expansiva ayudó a reactivar la economía tras la pandemia, pero combinada con factores externos contribuyó al aumento de la inflación en 2022. Actividad en clase. Detectando el enfoque macroeconómico. Objetivo, analizar un caso real de la economía colombiana y determinar qué enfoque macroeconómico lo explica mejor, justificando la respuesta con datos y conceptos vistos en clase. Instrucciones, subidas de tasas 2022-2023. Entre el 2022 y 2023, el Banco de la República elevó la tasa de interés de referencia de 1,75% a 13,25% para controlar la inflación, que había alcanzado un 13% en 2022. Esta medida buscó reducir el consumo y el crédito. Gráfica, inflación versus tasa de interés. Los estudiantes deberán identificar qué variables macroeconómicas están presentes: PIB, inflación, desempleo, política fiscal, política monetaria, entre otros. 2. Relacionar la situación con uno o más enfoques macroeconómicos vistos: keynesiano, clásico, monetarista, nuevos clásicos, nuevos keynesianos. 3. Justificar su elección explicando cómo ese enfoque interpreta el fenómeno y qué medidas propondría. Preparar una breve presentación para exponer su análisis al resto de la clase. Evaluación, comprensión de los conceptos, capacidad de análisis y justificación, claridad en la exposición.